En el corazón del barrio gótico de una ciudad española, rodeado de callejuelas empedradas y edificios antiguos, se encontraba La Viña de Oro, un restaurante de renombre que había ganado fama tanto por su exquisita cocina como por su enigmático chef propietario, Marcos Beltrán. La Viña de Oro era el tipo de lugar donde conseguir una reserva requería semanas de antelación y donde cada plato parecía una obra de arte. Pero detrás de los brillantes focos de la cocina abierta y las mesas perfectamente dispuestas, se escondía un ambiente de trabajo tóxico, lleno de tensiones, secretos y resentimientos. Marcos, aunque talentoso, era un hombre de temperamento explosivo. Su obsesión con la perfección lo había llevado a enfrentarse con casi todo su personal en algún momento. Nadie se salvaba de sus ataques de ira, desde los camareros hasta los sous-chefs. A pesar de esto, todos aceptaban su carácter debido a la fama del restaurante y las oportunidades que trabajar allí les proporcionaba. Sin embargo, en las últimas semanas, el ambiente se había vuelto aún más tenso. Marcos parecía más paranoico de lo habitual, obsesionado con la idea de que alguien en su equipo estaba intentando sabotear su negocio. Todo comenzó con pequeños incidentes. Ingredientes clave desaparecían misteriosamente, se rompían utensilios caros y platos emblemáticos eran entregados con errores básicos. Marcos, convencido de que alguien estaba actuando en su contra, instaló cámaras ocultas en la cocina y empezó a quedarse hasta altas horas de la madrugada revisando los vídeos. Su comportamiento errático afectaba a todo el equipo, pero ninguno se atrevía a decir nada. En este contexto trabajaba Sofía, una joven chef recién contratada. Sofía, con apenas 28 años, era conocida por su habilidad innata para crear combinaciones de sabores únicas y por su paciencia, algo raro en la industria. Había soñado con trabajar en La Viña de Oro desde que comenzó su carrera, pero el ambiente que encontró allí fue un choque brutal con sus expectativas. Desde su primer día, sintió que no encajaba. Sus compañeros eran distantes, y Marcos parecía tener una fijación especial con ella, observándola con más atención que al resto. Una noche, después del servicio, Sofía se quedó en la cocina limpiando su estación cuando escuchó una discusión acalorada en la oficina de Marcos. Reconoció la voz del chef, pero no la de la otra persona, que hablaba en tono bajo y amenazante. La conversación terminó abruptamente con un golpe fuerte, seguido de un silencio incómodo. Sofía se quedó inmóvil, sintiendo como su corazón se aceleraba. Poco después Marcos salió de la oficina con una expresión sombría y no dijo nada mientras se marchaba. Al día siguiente, el restaurante fue cerrado inesperadamente. Marcos anunció que había recibido una denuncia sanitaria anónima y que se llevaría a cabo una inspección sorpresa. Esto desató un caos entre los empleados. Algunos, como Mario, el jefe de sala, especularon que todo era una estrategia para desenmascarar al supuesto saboteador. Otros, como Eva, la pastelera, creían que Marcos tenía problemas financieros que estaba ocultando. Esa misma tarde, Sofía encontró un sobre debajo de su estación de trabajo. Dentro había un mensaje escrito a mano. No confíes en Marcos, te vigila más de lo que crees. El sobre no tenía remitente, pero el hecho de que alguien hubiese accedido a su espacio personal la llenó de inquietud. Decidió no mencionarlo a nadie, pero la paranoia empezó a invadirla. La situación alcanzó un punto crítico cuando, durante un servicio lleno, un comensal sufrió una intoxicación alimentaria severa. Aunque el cliente fue trasladado al hospital y logró recuperarse, el incidente dañó gravemente la reputación del restaurante. Marcos, furioso, reunió al equipo y exigió saber quién había manipulado los ingredientes.
Nadie confesó, pero Sofía notó cómo varias miradas desconfiadas se dirigían hacia ella. Esa noche, Sofía decidió quedarse después de su turno para investigar. Había algo profundamente extraño en todo lo que estaba ocurriendo, y sentía que de alguna manera estaba siendo incriminada. Lo que no sabía era que sus descubrimientos la llevarían a enfrentarse a secretos oscuros que iban mucho más allá de una simple rivalidad en la cocina. Sofía permaneció en el restaurante mucho después de que el resto del equipo se hubiese marchado, dejando únicamente las luces mínimas de la cocina encendidas. Con el corazón acelerado, comenzó su investigación. Revisó minuciosamente los refrigeradores, las despensas y las estaciones de trabajo, buscando cualquier indicio que pudiese explicar los problemas recientes. Ingredientes en mal estado, sustancias extrañas o signos de sabotaje deliberado. Lo que encontró no fue un desastre culinario, sino algo mucho más inquietante. Una carpeta oculta en uno de los gabinetes superiores de la oficina de Marcos. Dentro de la carpeta había fotografías y documentos. Algunas imágenes eran de Sofía trabajando en la cocina, capturadas desde ángulos que sugerían cámaras ocultas. Otras mostraban a otros empleados en situaciones aparentemente privadas. Mario hablando con un proveedor en la trastienda, Eva saliendo tarde en la noche con cajas cuyo contenido parecía sospechoso. Había también una lista de nombres, incluido el de Sofía, con fechas y comentarios al margen. Bajo su nombre podía leerse: nueva, posible conexión con la denuncia, investigar más. El hallazgo la paralizó. Sofía comprendió que Marcos no solo estaba paranoico, sino que había estado espiando a su equipo durante meses. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba buscando exactamente? Antes de que pudiese reflexionar más, escuchó pasos acercándose desde el pasillo. Rápidamente cerró la carpeta y la devolvió a su lugar. La puerta se abrió y Marcos entró, claramente sorprendido de encontrarla allí. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó con un tono que mezclaba desconfianza y enojo. Sofía, tratando de mantener la calma, fingió que había olvidado su móvil en la cocina. Marcos la observó durante varios segundos, como evaluando la veracidad de su excusa, antes de apartarse y dejarla salir. Mientras regresaba a casa, las preguntas en su mente se multiplicaban. ¿Qué relación tenían las fotografías con los incidentes recientes? ¿Y qué sabía Marcos que no estaba dispuesto a compartir? Al día siguiente, el ambiente en el restaurante estaba más tenso que nunca. Marcos convocó una reunión de emergencia en la que anunció que la intoxicación del cliente había sido causada por un lote contaminado de mariscos. Aunque aseguró que todo estaba bajo control, Sofía notó que evitaba mirarla directamente y que su actitud era más esquiva de lo habitual. Durante el turno, Sofía intentó actuar con normalidad, pero un detalle la desconcertó aún más. Mario, el jefe de sala, recibió una llamada a mitad del servicio y salió apresuradamente, dejando su estación desatendida. Minutos después, Eva se disculpó también para ir al baño, pero no regresó en un buen rato. Algo estaba sucediendo a espaldas de Marcos y Sofía se propuso descubrir qué era. Esa misma noche, después de su turno, decidió seguir a Mario. Lo vio salir del restaurante y caminar rápidamente hacia un callejón cercano, donde se encontró con un hombre que cargaba una mochila. Desde la esquina, Sofía pudo escuchar fragmentos de la conversación. Algo sobre entrega y cobertura que no logró comprender del todo. Pero lo que más la perturbó fue cuando Mario mencionó el nombre de Marcos en un tono amenazante. Convencida de que estaba al borde de descubrir algo importante,
Sofía se acercó a Eva al día siguiente y le preguntó directamente si sabía algo sobre los problemas en el restaurante. Eva, inicialmente reacia a hablar, terminó confesando que Marcos había tenido tratos con un grupo de proveedores ilegales para conseguir ingredientes exclusivos a precios reducidos. Estos proveedores, según Eva, habían empezado a extorsionarlo, amenazando con exponer sus prácticas si no pagaba una cantidad considerable de dinero. Todo apuntaba a que los incidentes recientes no eran sabotajes internos, sino represalias externas por el incumplimiento de Marcos. Sin embargo, había algo que no cuadraba. Si los problemas eran causados por terceros, ¿por qué Marcos estaba tan obsesionado con espiar a su equipo? Sofía recordó la carpeta en la oficina y decidió regresar para revisarla con más detalle. Esta vez, encontró un segundo compartimento oculto detrás de un falso fondo en el gabinete. Allí había más documentos, pero estos eran aún más inquietantes. Contratos firmados con nombres falsos, transacciones financieras opacas y un mensaje reciente de alguien identificado solo como el benefactor. El mensaje decía: «Cumple con tu parte o todos tus secretos saldrán a la luz. Tienes hasta el fin de semana». La amenaza no solo era directa, sino que estaba fechada el día anterior. Sofía comprendió que el tiempo se agotaba y que Marcos estaba acorralado. Esa noche, la tensión en el restaurante alcanzó su punto máximo, cuando Marcos anunció que cerraría temporalmente la Viña de Oro, debido a problemas logísticos. La noticia cayó como una bomba entre los empleados, quienes comenzaron a especular sobre el futuro del restaurante. Algunos, como Mario, parecían más preocupados por sus propios intereses que por el cierre en sí, mientras que otros, como Eva, se mostraban visiblemente aliviados. Pero para Sofía, esto solo confirmaba que algo grande estaba a punto de suceder. Decidió tomar un riesgo extremo: quedarse escondida en el restaurante después de horas para confrontar directamente a Marcos o a quienquiera que apareciera esa noche. Lo que descubrió cambiaría su percepción de todo lo que había vivido hasta entonces. Cuando Sofía se escondió en el restaurante esa noche, sentía una mezcla de miedo y determinación. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría ponerla en peligro, pero también tenía claro que no podía quedarse de brazos cruzados mientras todo el equipo sufría las consecuencias de las decisiones turbias de Marcos. Desde su escondite detrás de una cortina en la oficina, observó cómo él entraba, seguido por dos hombres vestidos de forma discreta, pero con una presencia que denotaba autoridad. Los recién llegados se presentaron sin rodeos como enviados de el benefactor. La conversación que siguió dejó claro que Marcos estaba en un punto crítico. Debía pagar una deuda sustancial que había acumulado con este misterioso grupo por años de ingredientes de contrabando y otras prácticas ilegales. Marcos, visiblemente desesperado, intentó negociar más tiempo, pero los hombres no estaban dispuestos a escuchar. «Ya no se trata solo del dinero», dijo uno de ellos con voz gélida. «Alguien de tu equipo ha estado haciendo demasiadas preguntas. Si no lo manejas, nosotros lo haremos». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No tenía duda de que hablaban de ella, pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. Uno de los hombres sacó un sobre que contenía fotografías de Sofía entrando y saliendo de la oficina. Marcos las miró con una mezcla de furia y resignación. «Yo me encargo», respondió con un tono grave. Cuando los hombres se marcharon, Marcos se quedó en silencio durante varios minutos, como si estuviera luchando contra su propia conciencia.
Finalmente, tomó una decisión y salió de la oficina, dejando la puerta entreabierta. Sofía aprovechó la oportunidad para revisar el sobre, confirmando que habían estado siguiéndola durante días. Pero lo más inquietante fue un pequeño dispositivo que encontró junto a las fotos, un rastreador GPS. Sofía sabía que no podía quedarse en el restaurante. Decidió ir directamente a la policía, pero necesitaba pruebas más contundentes para convencerlos de que había una red criminal detrás de todo. Regresó a casa y, usando su computadora portátil, accedió a los sistemas de cámaras del restaurante, cuya contraseña había descubierto días antes. Allí encontró lo que necesitaba: grabaciones de reuniones entre Marcos y los hombres de El Benefactor, así como de transacciones sospechosas en la trastienda. Al día siguiente, presentó todo a las autoridades. Sin embargo, el proceso no fue tan rápido como esperaba. La policía necesitaba tiempo para organizar una operación y recopilar más pruebas antes de actuar. Mientras tanto, Sofía tuvo que regresar al restaurante como si nada hubiese pasado, temiendo que Marcos descubriese lo que había hecho. La tensión llegó a su punto máximo cuando Marcos, presionado por los criminales, intentó deshacerse de Sofía. Durante un turno aparentemente normal, se ofreció a llevarla a casa al final del día, alegando que quería discutir su futuro en el restaurante. Sofía, sospechando de sus intenciones, aceptó, pero envió un mensaje de texto a Eva explicándole la situación y compartiendo su ubicación en tiempo real. En el camino, Marcos la llevó a un lugar apartado bajo el pretexto de querer hablar sin interrupciones. Allí intentó intimidarla para que revelara qué sabía y con quién había hablado. Sin embargo, antes de que la situación escalara, las luces de varios vehículos iluminaron el área. La policía había llegado, alertada por el mensaje de Sofía. Marcos fue detenido, pero lo más sorprendente fue que, al registrar el restaurante y su oficina, las autoridades descubrieron una red mucho más amplia de corrupción que incluía a proveedores, empresarios locales e incluso algunos políticos. El caso no solo desenmascaró a El Benefactor y sus operaciones, sino que también puso fin a años de impunidad en el sector. Sofía, aunque traumatizada por la experiencia, fue reconocida como una heroína por su valentía y determinación. El restaurante, ahora bajo nueva dirección, se reconstruyó como un negocio transparente y justo. Pero para Sofía, lo más importante fue recuperar su paz y demostrar que incluso en los entornos más oscuros, la justicia puede prevalecer con esfuerzo y coraje.